En el país más poderoso del mundo y en donde un presidente llamado Donald Trump trata de consolidar su poder, aún pasando por encima del Congreso y pisoteando la Constitución Nacional, se abre camino la propuesta más peligrosa en cualquier democracia: la institucionalización del poder absoluto del Ejecutivo, porque además quiere reelegirse para un tercer mandato. ¿Y sabes por qué y para qué? La respuesta la tendremos en lo sucesivo de este informe. Al contrario de lo que ya sabemos con lo que ocurre en las autocracias o las dictaduras, y yo prefiero llamarlas usando este último término, la institucionalización del poder absoluto del Ejecutivo no es más ni menos que una dictadura, con la única diferencia de que hay una elección presidencial cada 4 años, como sucede en los Estados Unidos, con la posibilidad de reelegirse, hasta únicamente 2 veces. Donald Trump ha nombrado a un subalterno con poderes plenipotenciarios que, sin ser un empleado gubernamental, da órdenes como si se tratara del propio presidente de los Estados Unidos. ¿Quién maneja ahora los hilos del poder, detrás del poder en la Casa Blanca? ¿Y hacia dónde va Elon Musk, el hombre más rico del mundo? Vamos a verlo también en lo sucesivo de este informe. Por lo pronto, no olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. El Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE fue creado por el presidente Donald Trump para, según él, disminuir la burocracia del Estado norteamericano. Como director de este organismo, Donald Trump nombró a Elon Musk, como ya muchos de nosotros lo sabemos, y es una figura con el poder de dar órdenes y de trastocar el gasto público. Este departamento, entre otras cosas, no está regulado por normas ni leyes aprobadas por el Congreso. Tampoco tiene un presupuesto asignado y, lo más preocupante, no tiene un ente de control que lo supervise. Tampoco se sabe cuántos empleados tiene y si hay políticas específicas y definidas para la contratación del personal que trabaja con Elon Musk. Pero eso no es todo. Incluido Elon Musk, varios de los directores seccionales tienen acceso ilimitado y sin restricciones a varias agencias del gobierno. Es decir, sin restricciones a bases de datos, información sobre los contribuyentes, etcétera, etcétera. Este viernes, Elon Musk ordenó a los trabajadores federales de Estados Unidos que se presenten a trabajar el lunes o, en caso contrario, dimitan de sus cargos. El gobierno de Trump envió correos electrónicos el sábado por la noche a los empleados del gobierno federal de Estados Unidos, pidiéndoles que detallen sus logros laborales de la semana anterior, antes del lunes por la noche, o se arriesgan a perder sus empleos. Los correos electrónicos llegaron poco después de que Elon Musk, el multimillonario jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, publicara en el sitio de su red social X. Y mucho cuidado con esto, que no responder a la solicitud por correo electrónico sería visto como una renuncia. La publicación de Musk se produjo apenas horas después de que el presidente Donald Trump publicara en su propia red social, Truth Social, que DOGE debería ser más agresivo en sus intentos de reducir y remodelar la fuerza laboral federal. Yo he sostenido que no hay nada más peligroso para una democracia que una persona con poderes absolutos capaz de influenciar a la población mediante las redes sociales. Y tanto Elon Musk como Donald Trump tienen esos dos componentes. Hasta el sábado por la noche se enviaron correos electrónicos a empleados de todas las agencias federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y otros departamentos, con el mismo asunto. Es decir, con este que vamos a mencionar. ¿Qué hiciste la semana pasada? Eso es todo. Es una pregunta que hace Elon Musk a todos los empleados federales. El correo electrónico pide a los empleados que respondan a 5 puntos y que resuman lo que lograron en el trabajo
la semana pasada y que envíen copias a sus supervisores. Este, entonces, es un ejemplo del poder que le ha conferido el presidente de los Estados Unidos al hombre más rico del mundo, quien tiene acceso a la información de las fichas de salud, los récords de impuestos y otras bases de datos de los ciudadanos norteamericanos. Todo esto, además de ser ilegal, es inconstitucional. La finalidad, según el propio Trump, es controlar y eliminar los gastos del Estado. Sin embargo, Elon Musk ha hecho más del 80% de su dinero mediante subsidios del gobierno para el desarrollo de sus autos eléctricos Tesla, contratos con el gobierno federal para el programa espacial y otros desarrollos para el Pentágono. Entonces, aquí la pregunta es, ¿habrá algún conflicto de intereses entre las funciones de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump y sus actividades empresariales? Con respecto a Ucrania y sus recursos naturales, entre los que se encuentran los vastos yacimientos de litio y tierras raras, tenemos lo siguiente. Elon Musk tiene una fábrica de baterías y acumuladores de energía que utilizan el litio como materia prima, incluso para sus autos eléctricos. ¿Hay algún interés en particular en los planes y la presión que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firme un acuerdo para que Ucrania le entregue la mitad de sus recursos naturales, entre los que se encuentran estos minerales críticos que son fundamentales para muchas industrias norteamericanas? Un vocero de la Casa Blanca dijo una semana después de la posesión de Trump que era absolutamente necesario que Estados Unidos tuviera el control sobre estos dos minerales críticos para asegurar la cadena de suministro para sus industrias de armas, misiles, aviones de combate, satélites, tanques de guerra, industria aeroespacial, en donde Musk tiene grandes intereses. Y otra pregunta es la siguiente: ¿por qué Donald Trump echó por tierra la prohibición de TikTok mediante una orden ejecutiva, la cual rige por 90 días? Justamente Elon Musk había hecho una oferta para comprar la red social china sin obtener resultados, debido a la ley emitida por Biden antes de que se fuera, en el sentido de que TikTok tenía que vender su infraestructura en Estados Unidos a una empresa norteamericana. ¿Qué están esperando entonces? ¿Están acaso esperando reestructurar la propuesta de Musk para que pueda comprar TikTok? Vale la pena que nos hagamos todas estas preguntas. Ahora, el presidente Trump viene sugiriendo que podría presentarse para el cargo nuevamente para un tercer periodo. ¿Por qué? ¿Es que acaso le gusta la silla presidencial como para desearla tanto? ¿O es que sus planes van más allá de simplemente querer hacer grande de nuevo a los Estados Unidos? Pues resulta que no puede presentarse a un tercer mandato, pero sigue hablando de ello y sigue insistiendo en ello. He aquí, esto es lo que dice el presidente, los legisladores y la Constitución de los Estados Unidos. Trump es el segundo presidente de Estados Unidos que cumple un segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca. El único presidente que lo logró en el pasado fue Grover Cleveland, que ocupó el cargo entre 1885 y 1889 y de nuevo entre 1893 y 1897. En una recepción por el mes de la historia negra en la Casa Blanca el jueves, Trump le preguntó a la multitud si debería postularse nuevamente. El público respondió con cánticos que decían: 4 años más. La encuesta improvisada del presidente se produjo después de que mencionara la expresión "la próxima vez", en una aparente referencia a presentarse nuevamente como candidato en 2028. Dicen que no puedo volver a postularme. Esa es la expresión, dijo Trump en el desayuno nacional de oración en Washington, D.C. el 6 de febrero. Entonces alguien dijo, desde el público: no creo que puedas. En una reunión con republicanos del Congreso en noviembre pasado, poco después de la segunda victoria electoral presidencial, Trump sugirió en broma que podrían ayudarlo a buscar una tercera elección. Sospecho que no volveré a postularme a menos que digan: es tan bueno que tenemos que pensar en otra cosa, añadió Trump, pues refiriéndose a él mismo.
Pero ¿qué dice la Constitución de los Estados Unidos? La Constitución dice que le prohíbe a Trump y a cualquier presidente presentarse a un tercer mandato. La enmienda 22 prohíbe a cualquier presidente ocupar más de 2 mandatos en la Casa Blanca. Esto también se aplica a los mandatarios que no cumplen de forma consecutiva, como es el caso de Donald Trump. La enmienda establece: ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de 2 veces y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente o haya actuado como presidente durante más de 2 años de un solo periodo para el cual otra persona fue elegida como presidente, será elegida para el cargo de presidente más de 1 vez, pero no más de 2 veces. Lo anterior deja las cosas bastante claras, ¿no es verdad? La enmienda 22, adoptada en la Constitución en 1951, después de que Franklin Delano Roosevelt fuera elegido por la Casa Blanca 4 veces, algo sin precedentes, en 1932, en el 36, en el 40 y en el 44. Hasta ese momento, los presidentes estadounidenses honraban una larga tradición que se remontaba a George Washington de un límite autoimpuesto de 2 mandatos. ¿Podría el Congreso cambiar la enmienda 22? La respuesta es sí, pero modificar una enmienda constitucional es un proceso largo y complicado. Requeriría el voto de 2/3 de la Cámara de Representantes y también del Senado. Luego tendría que ser ratificado por 3/4 partes de las legislaturas estatales. Y escucha muy bien esto, acerca de lo que dicen los legisladores. Al menos un republicano parece estar dispuesto a intentarlo. En enero, el representante Andy Ogles, republicano por Tennessee, presentó una resolución que revisaría la enmienda 22 para permitir que los presidentes que cumplen 2 mandatos no consecutivos puedan postularse nuevamente. El liderazgo decisivo del presidente Trump contrasta marcadamente con el caos, el sufrimiento y el declive económico que han padecido los estadounidenses durante los últimos 4 años, dijo Ogles en una declaración el 23 de enero de 2025, 3 días después de la investidura de Trump. Ha demostrado ser la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos, y se le debe dar el tiempo necesario para lograr ese objetivo. Esto está muy bien, pero Trump aún tiene que demostrarlo en las actuales circunstancias. Pero en lo que sí coincidimos es en que 4 años no son suficientes para conseguir los cambios que Trump se propone. Entonces, aquí la pregunta es: ¿estás de acuerdo con un tercer mandato de Donald Trump, sabiendo que luego del atentado sufrido en Pensilvania, volvió más ácido que nunca, con una motosierra en su mano derecha, y me refiero a Elon Musk, que está acercando e interviniendo todas las instituciones de los Estados Unidos, que quiere además anexarse Groenlandia, el Canal de Panamá, convertir a Canadá en un estado más, y que quiere repartir el territorio ucraniano, además de unirse a un dictador llamado Vladimir Putin? Escríbenos, nos gustaría saber tus comentarios y opiniones al respecto. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.